Queridos oyentes, muy buen día. Los saludo con mucho gusto, como una de las secciones de este programa. Esto es Cuatro Dedos de Frente, un espacio que me encanta. Ya saben, yo cada jueves estoy ya bailando los deditos desde la mañana para que lleguen las 2:30. Y luego, ¿qué? Se me va como agua por lo mucho que lo disfruto, como espero que cada uno de los que hoy nos están acompañando. Gracias a todas las personas que se conectan, que ponen en su dial 95.1 FM y que tienen sed de saber, que son curiosos. Y también puedo decir que son hasta un poquito morbosos, porque decimos, ay, el morbo es malo. Bueno, pero de vez en cuando, si este morbo nos incita a ser curiosos, ya después dicen, bueno, lo que comentaron hoy en Cuatro Dedos de Frente no fue tan morboso, pero eso fue lo que hizo que yo pusiera el dial para ver qué traían a la mesa. Y como saben, es un espacio en el que el ocio y el saber toman café juntos. Seguramente hay muchos espacios así, pero este en particular espero que lo consideren ya una parte adoptada de su casa o de su trabajo o por donde vayan por la vida, porque lo que pretende es exponer sobre la mesa temas que yo creo que de los que todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos curiosidad, tenemos esta duda, esta cosquilla, este gusanito, y a veces decimos estoy en contra rotundamente, o estoy a favor rotundamente, y ya cuando escuchamos que dicho tema viene expuesto de quienes saben, pues entonces ya tenemos una perspectiva diferente, como siempre digo, para seguir rechazando, o para ahora decir, ah caray, no era, ah caray es muy mexicano también, ¡ah, caramba! Para decirlo más mexicano, no es tanto como yo pensaba. ¿Y esto qué pretende? Pues eliminar etiquetas, prejuicios, ideas que ya traemos concebidas desde pequeños y que hay que rascarle por ahí para limpiarlas y partir de cero. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en vivo, jueves 6 de junio, que déjenme contarles una fecha muy interesante, por dos razones. La primera, bueno, voy a decirla, ya la traía aquí, después agregué otra más, porque en un día como hoy, pero del año 1599, nació nada más y nada menos que don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintor español que adoptó el apellido de su madre, según uso frecuente en Andalucía, firmando, como todos sabemos, Diego Velázquez o Diego de Silva Velázquez. Él estudió y practicó el arte de la pintura en su ciudad natal hasta cumplir los 24 añitos, cuando después se trasladó con su familia a Madrid y entró a servir al rey desde entonces y hasta su muerte en el año 1660. Gran parte de su obra iba destinada a las colecciones reales y pasó luego al Prado, donde se conserva. La mayoría de los cuadros pintados en Sevilla, en cambio, ha ido a parar a colecciones extranjeras, sobre todo a partir del siglo XIX. Podría seguir y seguir hablando de Velázquez, pero hoy no es el tema. Vamos a hablar de cómo llegó Velázquez al mundo, para hacer una asociación de ideas. Y déjenme contarles también como fecha, esta mañana me he enterado, que además hoy, jueves 6 de junio, aclaro, coincidentemente es el Día Internacional del Parto en Casa. Ya sé, mis queridos oyentes, que no faltó el que dijo, ¡ay no, parto en casa! ¡Qué miedo, qué riesgos, qué peligro, qué falta de profesionalismo! Bueno, profesionalidad, dicen en España. Pues no. Vamos a desmitificar todo ello. Traigo por aquí una nota que me gusta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, FAME, que es simple y sencillamente defender el derecho a cada mujer a tener el parto que desee, con los niveles de seguridad alcanzados en la actualidad y en el lugar que ella elija: hospital, domicilio, casa de parto, zona de parto normal, anexa a paritorios o sala de partos convencional, permitiendo así que la experiencia del nacimiento sea positiva y feliz para la familia. Pero estamos hablando de todo llevado con absoluta seriedad y profesionalidad, así que no os espantéis, por favor. Eso es lo que yo pido siempre. Ya ni modo, porque ya les di guiños de lo que vamos a hablar hoy. Es un súper tema. Para mí, por ejemplo, he de confesar, un tema novedoso. Para mí, que he sido distante y lejana, como lo comenté con mi queridísima invitada, a este mundo tan maravilloso que tiene que ver con el que hoy estemos aquí, sanos y salvos. Así que vámonos directamente al tópico atípico. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. ¿Obvio? Todos esos letreros, ¿eh? Pues hoy vamos a hablar voy a decir varias acepciones, de las matronas, parteras, comadronas, que son ciertamente sinónimos, porque depende de la región en donde estamos, lo decimos. Yo he oído mucho de ellas, pero realmente hoy
voy a aprender mucho más y les aseguro que después, cuando termine este programa, ya los ángulos de mi visión van a ser más amplios. Qué delicia, ¿no? Tener algo así que nos pueda ampliar la visión. Siempre hay que pedir porque nos encontremos con algo así. Déjenme darles datos específicos. El nacimiento de la figura de la partera, matrona, comadrona, tiene que ver, de acuerdo a Tauler y Bramall, que hacen un estudio sobre la historia de las comadronas, con el asentamiento de los antiguos pueblos nómadas durante el periodo neolítico. Esto es del año 6000 al año 3000 antes de Cristo, imagínense desde cuándo, que trajo consigo cambios en su organización social, como el simple hecho de que las mujeres que pertenecían a una familia, desde luego, y luego a la comunidad, sustituyeran a los hombres en la atención del parto. Las llamadas mujeres experimentadas, matronas, de ahí viene que son madres, se encargaron de esa labor, excluyendo a los hombres durante los 10.000 años subsecuentes. Ya después hicimos toda una alianza, pero ahí era matrona, de ahí viene la palabra. Las matronas han sido figuras respetadas socialmente, que han evolucionado de forma dispar a lo largo de la historia y que ocupan en la actualidad una posición sometida a tensiones y controversias en relación con sus tareas. Hay mucha controversia, hay mucha cortina de humo, hay muchos mitos, leyendas urbanas, bulos, y qué bueno que hoy podamos quitar tomamos un secador de pelo y quitamos esa cortina de humo. En relación con sus tareas, facultades y espacio profesional dentro de la asistencia sanitaria. Déjenme darles este dato que da la OMS, nada más y nada menos, la Organización Mundial de la Salud, que obviamente pertenece a la ONU. Las parteras cualificadas reducen el riesgo de defunción durante el parto. Se dice que alrededor de 1,000 mujeres y casi 10,000 recién nacidos pierden la vida diariamente, precisamente por complicaciones que son, en gran parte, prevenibles durante el embarazo, el parto y el puerperio inmediato. ¿Y cómo se pueden prevenir? Pues también gracias a la asistencia de una partera, de una matrona. Traigo muchísimos datos, pero bueno, no fue hasta la introducción del obstetra varón en el mundo de la partería cuando se dio el gran salto del oficio ya hacia la ciencia. Ya hablaremos con nuestra gran invitada. Solamente para dejarlo muy, muy, muy claro, yo así me voy a presentar. Andrés Simón está aquí ventilando su intimidad, pero pues yo soy una madre de un solo hijo que parió por cesárea. Quiero decirlo abiertamente, en un hospital y muy lejos de esta figura que hoy, que veo en retrospectiva y que veo aquí en presente, digo, madre mía, de haber sabido. Y así que si ustedes, mis queridas oyentes, están pensando ser madres, pues hoy pueden tener lo que yo no tuve, esta contemplación, esta cultura, este precedente para poder ampliar sus horizontes. Para ello, directito nos vamos, a mucho gusto, con la sonrisa de Candy, que me encanta. Mucho gusto. Conozcamos a alguien verdaderamente interesante. ¿Vamos bien? Gracias. Bueno, pues tengo el gusto, tengo la dicha de que me acompañan. Hoy el estudio está con un toque así muy femenino, no feminista, femenino, y feminista en su más pura y buena acepción, ¿por qué no decirlo? De mujeres que además quiero muchísimo y que agradezco a quienes están aquí acompañándonos porque lo hacen más afable el programa. Pero está conmigo Cris Rodríguez. Le voy a decir Cris de cariño porque yo la conozco desde antes y me tomo el atrevimiento de decirle Cris. Ella es matrona especializada en terapias naturales y quien, por cierto, inicia esta andadura profesional desde el año 2007. Los estudios que ella tiene de matrona en España, bueno, de ella y las matronas en España, están de forma infalible ligados al parto hospitalario. A ella le tocó un hospital universitario, por cierto, bastante intervencionista, se vale decir, o sea que hubo muchas intervenciones cesáreas, en pocas palabras. Y no tardó en darse cuenta cómo los profesionales del parto, matronas, o sea, ella incluida, y ginecólogos, podrían, hipótesis, porque hay muchos escenarios, estropear de alguna manera el parto de una mujer, quizás robándole ese momento único en sus vidas, tanto al bebé como a la madre. Cris tiene además estudios, está en proceso, siempre está estudiando algo, pero ella está en estudios de reflexología podal y naturopatía, medicina tradicional china y acupuntura, musicoterapia, meditación, yoga, danza. Ha trabajado también en países como Escocia, Perú y Venezuela, y siempre se queda con un trocito de cada cultura, espero también que ahora con la mexicana, para poder seguir creciendo. Y en España, donde ella reside actualmente y donde imparte cursos por doquier, ya vamos a hablar de ello. Cris es fundadora de Entre Barrigas, ya lo verán en internet,
Y en sociedad con Yolanda Dorado, profesora en acupuntura china, están formando, por cierto, en toda España, a otras matronas en el uso de la acupuntura y otras terapias naturales durante el embarazo, parto y posparto. Señoras y señores, aclaro, esto no es en vez de, es además de. Recordemos, antes de presentar a mi querida Cris, que estamos provistos de un don maravilloso que se llama libre albedrío, no libertinaje, libre albedrío. Y entonces allí entra la facultad de decidir. Y al decidir, que es un verbo maravilloso, tenemos que hacerlo con responsabilidad. La decisión debe hacerse con responsabilidad. ¿Y cómo se obtiene una decisión con responsabilidad? A través de la información fidedigna. Cris, bienvenida. Hola, Mone, gracias. Muchas gracias por invitarme. De verdad que estoy súper contenta de poder, dar voz a mi profesión, a lo que es ser matrona de verdad y sobre todo a lo que tú dices, al respeto a la decisión de cada mujer de cómo parir y de cada bebé también de cómo nacer. Me gusta. Muchas gracias por esa abogacía, entre comillas, porque necesitamos desde la óptica de una matrona, y también he de invitar aquí a médicos obstetras. Ya saben que este programa es abierto y necesitamos tener todas las caras de la moneda, pero sobre todo porque estoy segura que conviven, no se conflictúan, y debería de ser así. Cris, yo te agradezco mucho, tengo el gusto de conocerte precisamente porque has atendido a mi familia de manera personal, entonces pues esa confianza también ha hecho que yo te invite a sabiendas de esto que haces con tanta vocación y pasión. Así que antes de entrar en cualquier tema también quiero entrar de terapias naturales y demás, quiero para todos nosotros, me incluyo yo en la primera fila de alumnos, que nos brindes así un panorama general con palabras muy básicas para que todos lo podamos comprender de lo que hace una matrona, partera, comadrona, como se le quiere decir, que desarrolla ella desde el momento en el que conoce a la mujer que necesita de su profesión y de sus servicios. ¿Qué haces básicamente? Bueno, yo creo que las matronas estamos para acompañar y para informar también. Para acompañar, para asegurarnos de que ese embarazo está desarrollándose con salud, sí, para informar a la mujer de todas las opciones que tiene dentro de su embarazo, dentro de su parto y dentro de su crianza también, sí, para acompañar en el momento del parto, respetando dónde quiere parir la mujer, siempre y cuando tenga la información. Estoy 100% segura que con información ninguna mujer se equivoca en su decisión y solo cada una sabemos dónde nos sentimos más seguras para parir, y donde nos sintamos más seguras para parir es donde más seguras vamos a estar, 100% seguro. Y esa información, Cris, desde luego, déjame jugar un poquito al abogado del diablo, no está decantada, tú informas y dices pros y contras y también de acuerdo a las circunstancias de la mujer. Y además informamos como profesional de la salud de acuerdo a estudios científicos, con lo cual la mujer tiene toda la información. Ahora, es cierto que yo le digo, tienes toda la información. Ahora, la estadística es un número, tú no eres un número. Ahora cierra los ojos, apaga el cerebro y decide con el corazón. No hay ni blanco ni negro, ni bueno ni malo. No tienes por qué seguir la estadística ni el estudio científico. Tienes los datos, decides. Y lo más importante, sobre ello no tienes por qué sentir culpa porque haya hoy una tendencia muy marcada a tomar cierta decisión, no vamos a decir a cuál, pero si tú, esto que te estamos poniendo sobre la mesa con tus ojos cerrados y el instinto maravilloso también del que estamos provistos te dice que no, entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Está claro que nadie puede saber qué es lo mejor para ti, solo tú. Solo tú. Me encanta. Gracias, Cris, por esto. Mira, yo habiendo estudiado este programa, ¿no? Para poder llegar pues a hablar de tú a tú, ¿no? De una alumna a una maestra en términos de lo que son las matronas y del rol que desempeñan y de desmitificar y desvincular pues que esto es en contra de, no, es una opción más o complementaria a también. Entonces, dicho esto, debo de decirte que creo que si nuestros oyentes han encontrado a su paso en los medios información al respecto, pues al igual que yo podrían encontrarse un poco liadas, porque abrir internet o coger distintos periódicos nos puede resultar confuso. Gremios médicos, asociaciones, de todo hay, exhortando a tener un parto en casa y en el otro extremo a no tenerlo, pero así radical, La información que yo pude compilar en estas semanas ha sido de o sí o no.
y no algo que acabas de decir tú, decidan, pero estos son los dos, la cara A, la cara B, que son, insisto, las dos son buenas, pero aquí está la información. No, hay periódicos de alto nivel, y déjame decirlo así, de muy buena calidad de contenidos, que hacen un exhorto, el autor de esa columna, a no parir en casa, literalmente, y otros que así parir, y dicho por médicos. Así que bueno, antes de llegar al parir en casa y no, te he de preguntar primero que todo, Cris, a grandes rasgos, sin hablar de España, sino en general, ¿consideras que las mujeres nos hemos alejado del ejercicio? Yo ya, la primera en confesión, pero lo mío fue necesario, porque yo ya venía tardía, ¿no? No nacía mi hijo, no había dilatación, la verdad, entonces, bueno, pues, por supuesto yo tuve intervención de cesárea, pero ¿consideras que en términos generales las mujeres nos hemos alejado del ejercicio antes común y a veces único, natural, necesario, de parir de manera natural? ¿Consideras que nos hemos alejado un poco? Yo creo que nos hemos alejado culturalmente, pero estamos volviendo. ¿Por qué? Porque cualquier cultura que se aleje de lo biológico va a morir irremediablemente, con lo cual es verdad que nos hemos alejado, pero estamos volviendo. Tenemos que desaprender todo lo que es intervención, todo lo que es artificial, y volver a conectarnos con lo que es natural para cualquier mujer y para cualquier mamífera, que es parir a sus hijos de manera natural, igual que los gestamos y hacemos la maravilla de crear una vida desde cero sin pensar. Nuestro cuerpo está listo para hacerlo. Tenemos que creernos que lo mismo sucede con el parto, porque así es. Claro, si lo gestamos, si lo tuvimos 9 meses o 7, según sea el caso, ¿cómo no vamos a tener la facultad de, si somos un equipo completo? Quiero entrar en ello, Cris, es necesario para mí y para, yo creo que para todos los oyentes, aquí no es los oyentes, mujeres y hombres, porque estoy segura que los caballeros estarán igualmente interesados en comprender más qué es ese reencuentro con un poder que podía estar subestimado, y es el poder de dar a luz de manera natural. Sí, es un poder, hay magia, hay energía, pero no lo digo en ningún término esotérico, no os preocupéis tampoco, pero imagínense si de manera natural llegamos a este mundo, de manera natural morimos, pues de manera natural, pues también hay que entender y comprender lo que un niño que no se puede expresar en ese momento también podría estarse, de qué se está perdiendo, de qué se está absteniendo al no tener un alumbramiento natural. Vamos a la única pausa comercial que tiene este programa, 4 dedos de frente, donde agradezco sinceramente a los patrocinadores que la hagan posible. No se vayan, estamos con Cris Rodríguez, matrona, especialista en terapias naturales. Ya volvemos, ni se muevan, que ya estamos de regreso. Vamos bien, chicas. Vais de maravilla. Muy bien. Porque es esto, es este mito. Yo sinceramente abrí el ABC, El País, ¿cómo se llama este? Algo de salud, un boletín de salud. Porque es más cómodo para, ya que no te dice Cristo, lo digo yo, es mucho más cómodo para el ginecólogo también. Qué curioso, y debería ser lo contrario. Para mí sería como maravilloso, que puede parir, es más, en términos económicos, pues tener un parto natural siempre será lo mejor. Claro. La intervención, la estancia. Económicos, sí. De verdad, es Sí, que sí, por donde lo totalmente. veas es que qué frío que lo diga en términos económicos, pero si a esas fuéramos, que eso fuera el decisor, el elemento de decisión, pues también, bueno, ok, usted nada más tira lo de la economía, pues también económicamente es mejor dar a luz de manera natural. La estancia en los sanatorios, el cuidado postnatal, yo creo que como que no alcanzo a entender. Y leí también, ya los datos saldrán más adelante, Latinoamérica es súper tendiente a las cesáreas. Pero una cosa impresionante, hasta lo comentamos en casa, que es así como, yo juego golf ese día, entonces el mismo obstetra dice, yo juego golf, así que vamos a programar. Oiga, pues tengo 3 meses de embarazo, todavía me faltan 6 para decidir, desde ahora vamos a programar, ¿qué le parece? Porque justo cuando usted va a dar a luz, yo voy a tener un torneo y no voy a estar. Eso nos lo cuentan las matronas, haciendo el curso para ellas, nos lo cuentan, que se ha hecho una cesárea por esto, por lo otro, porque tenía prisa. Ah, sí, también. Se ha hecho una cesárea por decisiones que ni siquiera tienen que ver con la madre. Nos cuentan, sí, nos lo cuentan, en el curso que estamos haciendo nos lo cuentan, y con gran desánimo, con gran... Claro, Pues sí.
matronas que están para ser coadyuvantes del médico, del obstetra, hombre, mujer. Matronas que están para atender esa parte. Para atender El médico solo debe intervenir si hay algo de riesgo. Eso es lo que yo no alcanzo a entender. Entonces, si hay parto natural, no tiene que haber intervención obstétrica. No. Nada. No, pues eso es una novedad para mí. Es en vez de. Claro. Pero a veces sí es Si hay un riesgo, yo llamo al ginecólogo y entonces trabajamos juntos. Toma café en Monegil en 4 dedos de frente. Oye, sigue saliendo una bola Qué bonito. Qué hermoso. Qué bonito. Yo tengo la piel erizada con esto que estamos escuchando. Gracias a Candy, nada de mérito mío. Gracias, Candy. Haces aquí que el programa se enriquezca y que los sentidos se exacerben. Muchas gracias. Gracias a quienes también están opinando, escribiendo algo a través del Facebook Live. Por lo que entiendo, estamos en @Monegil Comunicación en vivo, porque a veces necesitamos, los que somos muy visuales, también ver el programa, ver quién está, su sonrisa, como convivir con nosotros. Así que muchas gracias, aquí estamos en vivo y por ahí nos escriben, pero no tenemos hoy escribanos para saber qué nos están poniendo. Pero estoy segura que cuando el programa termine, si hay alguna duda, Cris nos hará favor directamente de responderla. Comentando fuera del aire y para cultura general, seguramente esto es muy evidente para muchos, pero para quienes no lo es, he de mencionar que cuando se trata de un parto natural, como lo ha dicho Cris, no hay intervención de obstetra, no hay nada. Es la matrona directamente en el hospital, en casa donde sea, pero la matrona está allí. Exactamente, la matrona es la profesional que está formada para atender un parto normal o un parto de bajo riesgo. Es la matrona la que está en el hospital, en la casa de partos, en casa, y es la matrona la que está formada para detectar cuando hay algún riesgo y en ese caso hacer un traslado al hospital o llamar al ginecólogo, al obstetra O de estar en el guardia. hospital. Físicamente también Claro, está en el hospital. llamar al ginecólogo obstetra de guardia en el hospital para que baje a paritorio. Entonces, Pero si no, son empleadas del hospital, están empleadas por el hospital. por supuesto, sí. Claro. Sí, sí, Y hay sí, una sí. formación que viene desde la decisión de dar a luz o viene desde antes, Cris, déjame entender, desde la decisión de dar a luz, no, desde la decisión de ser madres. Es decir, tú sí eres como independiente, eres autónoma, Ujú. pero puedes atender en un hospital igualmente. Y atiendo Atiendes también, en sí. hospitales. Bueno, es que mujer multifacética, mujer pulpo, porque además es madre y esposa y todo. Así que ya lo dije, bueno, qué mujer, ¿no? Pero hay unas que tienen más tentáculos, Aquí hay una de ellas, aquí a mi derecha. Cris, si una mujer hoy que te está escuchando decide, ya también la naturaleza se encarga del resto, pero decide, bueno, yo he decidido con mi pareja que quiero ser madre, o sin ella, puede desde ahora, antes de concebir incluso, acudir a ti. Puede acudir a mí, pero sobre todo puede acudir a cualquier matrona de la Seguridad Social o de cualquier centro privado, Sí, porque a ti me refería como matrona, exacto. estamos para atender a la mujer en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva. Desde ahí. Entonces, desde antes del embarazo, por supuesto, vamos a aconsejar cómo concebir ese niño desde la salud. Sí. Y una pregunta muy básica para comprender, porque mi hijo nació en Estados Unidos, no lo sé, siendo mexicano, pero bueno, así somos los que estamos por el mundo, ciudadanos del mundo. Yo no recuerdo esta figura, te lo tengo así que plantear, no la recuerdo ni siquiera que me hayan presentado cuando yo por primera vez, o será porque yo, al no saber, pues directamente fui a la ginecóloga, probablemente, y de ahí ella atendió mi proceso, y ya a la hora de, por cierto, que a la hora del parto no me correspondió ella, es una cosa muy curiosa. Esto lo cuento como una nota cultural. En México solemos tener siempre al mismo que te atiende desde el principio hasta dar a luz, y eso es como hay como un matiz de confianza, de comunidad, de comunión, etcétera, y de complicidad, de complicidad es la palabra, pero también como de empatía. Entonces ya como que tengo confianza que estos 9 meses los hemos recorrido juntos, ya lloré con el médico, ya me regañó, ya tal, y con él también voy a dar a luz.
Esto no se da en Estados Unidos, hay un grupo de 7, más o menos, 7 obstetras, y el que corresponda a esa fecha. Entonces es un poco raro, pero bueno, es automático y así funciona el sistema. Pero yo no conocí esta figura. Si la hubiera solicitado, la hubiera podido conocer, Cris. Yo no sé en Estados Unidos. Aquí, Sí. y según la Organización Mundial de la Salud, debería ser a nivel mundial. La figura de la matrona es la que está formada en fisiología. ¿Vale? Un parto no es una enfermedad. El obstetra está formado en patología. Entonces, ¿quién debe seguir algún proceso fisiológico mientras todo vaya normal? La matrona, comadrona, partera, obstetriz, que se llama en algún otro lugar. Sí. Y cuando hay un riesgo, una patología, sí debe intervenir un médico, pero no antes. No antes. Y así está además a nivel legal en España arreglada la profesión. ¿Tú consideras, yo al no ser una madre que parió en España, no lo sé, pero tú consideras que hay la información suficiente para que esto que hoy estás diciendo, así como lo sabes tú y evidentemente lo das por hecho porque es tu profesión, ¿lo saben las mujeres en España? Hay una información. A ver, hay muchísima información a día de hoy. Tú abres Facebook, abres internet y tienes toda la información. Ahora, es cierto que cada uno sesgamos la información y... A nuestra conveniencia. Exacto. Y también es cierto que todavía la figura del médico es un poco la figura de jerárquica, alguien superior al que le vamos a hacer caso con los ojos cerrados. Entonces yo animo a informarte, a que si tu médico no te está dando opciones y solo te da uno, digas que algo está pasando raro. Hay 1000 opciones en el parto, hay muchísimas opciones de cómo llevar mi embarazo, cómo tener mi parto, cómo dar lactancia, dar biberón, cómo criar a mis hijos, con lo cual si un profesional de la salud, sea quien sea, no te está dando opciones y te está diciendo esto es así porque sí, Cuidado. hay algo que te estás perdiendo. Pero debe haber un sinfín de obstetras en España que también apelan a la profesionalidad y dan esta opción. Así como tú hoy como matrona la das, ellos también, alguien que como yo acaba de llegar a España, está embarazada, bueno, como yo no estoy embarazada, lo aclaro, pero como yo acaba de llegar, luego así se hace la cotilla. No, hombre, More ya no va, no, ya sus programas son grabados porque está embarazada. No, muchachos, ya no estoy embarazada. Pero, dicho esto, si alguien acaba de llegar a este país y va a dar a luz, también puede ir, porque dice, bueno, la primera figura que viene a mi mente pues es el obstetra, el ginecólogo, ginecóloga, da igual, y esa persona, ese profesional de la salud también le puede dar esta información. Hoy, pues usted, claro, yo lo atiendo España, feliz, si pero... vas a un servicio público, a la sanidad pública, vas a estar con la matrona. Si el ginecólogo te va a ver para las ecografías, pues 2 o 3 o 4 veces a lo largo del embarazo, pero mes a mes te va a seguir la matrona. Y lo más importante, en el parto sí o sí vas a estar con una matrona durante toda la dilatación. ¿Sí? Y si todo va bien, hasta que nazca tu hijo y hasta las primeras 2 horas posparto, y no tienes por qué ver a ningún médico. Eso es signo de que todo va bien. Eso es en la seguridad social. En el privado, el ginecólogo te verá más veces, pero en la dilatación también va a estar una matrona contigo. Es verdad que en el privado, como tú contratas a un médico o a un equipo de médicos, en el momento de nacer el bebé, bueno, pues ya le has pagado, luego es lógico que ese médico o uno de su equipo aparezca en la sala de partos. Claro. Pero realmente quien va a estar contigo durante toda la dilatación es la matrona. Muy bien, pues esto me va dando ya más matiz para darle causa a las preguntas, que son muchísimas que te quiero hacer. No sé si alguien por ahí alcance a ver alguna pregunta que nos hagan en Facebook y nos la quiera pasar. Si no nos la pueden transmitir o escribirla, no pasa nada, nosotros nos seguimos aquí. Es difícil verlo, ¿verdad? Pero bueno. Cris, a grandes rasgos, se lee mucho de las, así tal cual, de las cesáreas innecesarias. Fíjense, hasta hace como verso sin esfuerzo. La mía en particular, te lo digo sinceramente, pues yo creo que era necesaria, ya era un tema de sobrecocción. Ya las semanas cumplidas y nada que había dilatación. Pero cuando, en términos generales, cuando hablamos de una cesárea innecesaria, las hay muchas, se dan en España. Las hay, las sigue habiendo. Tú fíjate que la Organización Mundial de la Salud estima que no debería haber en ningún país del mundo más de un 15% de cesáreas. Bueno, eso es una media, está claro, y es una estadística. Incluido en ese 15% las que son indispensables, las que son
Claro, porque la Organización Mundial de la Salud dice que solo se deben hacer las indispensables, entonces esas indispensables son un 15%. No, entonces, de innecesarias ninguna, de hecho. Obviamente. Claro. Vámonos a la estadística de cada hospital y veremos, hay hospitales públicos en España que sí que están abogando por el parto respetado y sí tienen ese porcentaje, hay hospitales privados en España que tienen un 40-50 de cesáreas. Ahí, ¿qué está pasando? Entonces está claro que estamos haciendo cesáreas innecesarias. Pero fíjate que yo no digo que sean, y estoy segura que no lo son por conveniencia de nadie, ni del médico, ni de nadie. Simplemente es porque no nos damos cuenta de que cualquier intervención tiene sus riesgos. Así es. Siempre, cualquier intervención, digo, echar a la mujer en la cama en lugar de permitirle el movimiento libre. Y en cuanto hacemos la primera intervención, estamos yendo y dicho esto, entonces, déjame entender un poco de la parte de voluntarios, de mujeres que voluntariamente piden cesárea. Cuando una mujer pide cesárea de manera voluntaria, también puede ser por falta de información. Porque le informó la amiga que está de moda tal ginecólogo, lo voy a decir porque lo he vivido, y que bueno, trae al niño impecable y bueno, ya veo tu cara de sufrimiento. Y es que leí también por allí que muchas son decisiones de la madre. Yo creo que le están endilgando a la madre eso, porque lo que no hay es un precedente. A ver, vamos a jalar bien la hebra de por qué la madre decide tener una cesárea. Exactamente, Moni, tú si a una mujer le dices una cesárea, estadísticamente y estudios científicos basados en miles de mujeres, tiene más riesgo de morbilidad y mortalidad para ti y para tu bebé. Siempre. En un embarazo de bajo riesgo estamos hablando siempre. No hay un pero, siempre tiene más riesgos para ti y para tu bebé. ¿Qué mujer va a decidir que quiere una cesárea? Pero si es que aplica en la vida diaria de hombres y mujeres, cualquier intervención tendrá un grado de riesgo. Esto es al momento de parir, el momento per se, pero también el beneficio de todo lo que conlleva la salud del bebé y la salud posterior de la madre. ¿Podríamos hablar un poco de eso, Cris? Como que quiero ahondar en, bueno, ya entendí como madre, oyente, que voy a ser por primera vez o segunda o lo que sea, que lo mejor es el parto natural. Y yo creo que es como, parece cliché y parece que estamos diciendo algo muy evidente, pero no, es que es bueno reiterarlo, pero sobre todo el por qué es mejor. Entonces, además de la recuperación que todos sabemos, en términos posteriores de salud de ese bebé y de salud de la madre, ¿podrías como clasificar o enumerar algunos simples y en el entendimiento de todos características de las bondades que trae el parto natural? Yo creo que lo más fácil es entenderlo desde que todas las personas, también bebé es persona, somos físico, pero también somos mental y somos emocional. En los tres sistemas, las mujeres que no tienen un parto natural, pero fíjate, no porque sea necesario, una intervención necesaria se ve que tiene otros riesgos diferentes, pero cuando es una intervención innecesaria, tanto a nivel físico hay más hemorragias, partos más largos, partos con más dolor, más depresión posparto, a nivel mental, menor vínculo, lactancias que no se consiguen, lactancias maternas que no se consiguen, y si seguimos tirando de los estudios empieza a haber trastornos de aprendizaje, niños con hiperactividad. Sistema inmunológico también hay afectación. Si es una cesárea, si los niños nacidos a través de cesárea pues tienen más riesgo de infecciones, más riesgo de asma. Sí. Esto cabe acotarlo en un marco de sensatez, a ver, oyentes queridos, para quienes puedan estar, a ver, este programa, a ver, mi hijo nació por cesárea y está sanísimo. Claro que los hay, desde luego. Estamos solamente hablando de las implicaciones o del, ni modo, Cris, de las estadísticas, porque siempre lo natural será lo mejor. Por algo fuimos equipados, ¿no? de todas estas herramientas para poder dar a luz de manera natural. Entonces no significa que todos los niños que nacieron por cesárea tengan esta debilidad o esta menor fortaleza que un niño nacido por parto natural, pero los hay, o sea, de manera automática sí lo hay. Y para la madre, el tener una cesárea
vamos a irnos al ámbito de la decisión, tener una cesárea versus un parto natural, porque le acomodó, porque no supo, porque no había escuchado a Cris, porque no sabía de las matronas, también le podría, no va a suceder, tranquilos todos, pero es bueno que comprenda que su cuerpo está preparado también para recuperarse más rápido de manera. Claro, de una cesárea te recuperas, te cuesta mucho más recuperarte, Hay una hay incisión. más dolores, una operación quirúrgica mayor, más todos los riesgos que puede haber, que una cesárea es una operación y puede salir mal, puede haber riesgos, puede haber hemorragias postparto, puede haber necesidad de más operaciones, puede haber más problemas. Eso es lo que te quiero decir, es como una cadena, Claro, es la cascada de intervenciones. es una bola de nieve que no para si lo vemos así. Cris, efectivamente, bueno, ya tú lo has dicho, la sugerencia es que el índice no sea superior al 15%. Hay países que tienden mucho a tener más cesáreas, creo que República Dominicana está en el número 1 del mundo, por cierto. Pero bueno, investigando hay una federación, de la cual ya leí un poco, Federación de Asociaciones de Matronas en España, porque han recibido ciertos ataques, las cosas como son, en donde se cree que se maniquea o se fuerza a la mujer a tener partos en casa, a tener partos naturales, y hay una carta que leí de 4 páginas que pone esta FAME, por si lo quieren investigar, Federación de Asociaciones de Matronas en España, en donde dicen esto es todo lo contrario, esto es un bulo, esto es algo que están sesgando porque no es así. Dicho esto, porque tú perteneces finalmente, si yo te pidiera desde una distancia de espectadora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tantos dimes y diretes cuando lo que yo estoy hasta ahora observando es que es solamente proponemos información sobre la mesa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la objeción? Hay mucho miedo a que, yo creo, a que las personas tomemos responsabilidad de nuestra salud, a que las personas, las mujeres en este caso, nos alejemos del modelo médico impuesto. Fíjate cómo puedes decir que presionas a una mujer para parir en casa cuando es todo lo contrario. El número de partos en casa es bastante bajo en España. ¿Por qué? Muchas veces por la misma presión social. ¿Cómo vas a parir en casa? Estás loca, estás poniendo en peligro tu vida, estás poniendo en peligro la vida del bebé. Lo cierto es que dicen los estudios científicos que la morbilidad y la mortalidad es exactamente la misma en un hospital que pariendo en casa con una matrona. La misma. Con todo el equipamiento necesario. Misma, exactamente, la misma. Que hay riesgos, obviamente, no hay riesgo cero ni en casa ni en el hospital. Que desgraciadamente se mueren niños en el hospital y se mueren niños en casa. Claro. Eso es así. Pero entonces esta fuerza opuesta, para no decir específicamente de alguien, no sería justo culpar a los médicos, porque creo que hay maravillas de médicos en España, maravillas, y de algo se caracteriza, la verdad, una de las grandes virtudes de España, entre muchas fortalezas, es su equipo de sanidad, a las cosas como son. Entonces no podemos señalar quién, pero bueno, todo este gremio que se opone rotundamente, su pleito, su pelea, su debate, su por qué no, es porque alegan, es bulo, vamos a señalarlo así por lo que estoy entendiendo, no lo afirmo yo, pero por lo que entiendo es que ellos alegan que el riesgo es mucho mayor. Ese es su argumento. Ojalá puedas sentar aquí a alguien que te lo pueda argumentar, porque yo Tú no no lo lo entiendo. No, pero ni por ciencia, porque ahí están los estudios científicos, ni por respeto. Es que incluso aunque el estudio científico no lo validase, ¿por qué tú le tienes que decir a la mujer dónde tiene que parir? Cris, comprenderás que al escucharte habrá oyentes que yo nunca, cuyos sesos nunca he subestimado, cuya materia gris, pero que se preguntarán o que tendrán ganas de hacerte la pregunta, en alusión a lo que dices, de lo que sucedió en abril con esta mujer de Oviedo, esta mujer asturiana que por orden judicial, ya sin su voluntad, fue hospitalizada, ¿no? Para evitar que pariera en su casa, ¿no? Y dio a luz, creo que un viernes, un fin de semana. Entonces, dicho esto, se lo preguntarán y tienen razón, se vale preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Podrías darnos un poco de contexto judicialmente? Desde qué fuera, ocurrió? Porque realmente yo no era su matrona ni soy No, esa yo sé que mujer, no. con lo cual no sé exactamente lo que pasó desde Pero fuera. fue una noticia muy Exacto. mediática. Lo que parece que pasó es una mujer que planeaba su parto en casa, que llegó a la semana 42 de embarazo. Ahí es cierto que los estudios científicos no la sostienen.
Los estudios científicos sí nos dicen que a partir de la semana 42 hay más riesgos de esperar a que suceda el parto. Y los estudios científicos aconsejan proponer a la mujer una inducción. Sí. Ella decidió que no quería inducirse y que quería continuar. Ni siquiera dijo que quería continuar en su casa, dijo que quería continuar el embarazo hasta que su cuerpo se pusiera en marcha. Y ahí es donde, bueno, pues la obstetra que le atendió decidió pedir una orden judicial para que le indujeran el parto. Sí. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Cris? Y debe ser una pregunta que no acomoda mucho, pero ¿estarías de acuerdo que en los zapatos de la obstetra la intención que menos llegó a su mente es hacerle un daño a la mujer, sino hacerle un bien a los ojos de la obstetra, a los ojos de ella? No creo que pueda haber dolo en algo así. Lo digo y lo pongo sobre la mesa porque quienes no estamos tan involucrados en este mundo de las matronas y del, menos yo, ¿no?, que no tuve parto natural, pues entenderíamos a priori lo que vemos en pantalla, porque recuerden que digerimos muy rapidito las noticias porque vemos los titulares e inmediatamente, ¡qué mal! ¡Qué bien! Rojo, negro, blanco, azul, juzgamos, ¿no? Sí, entonces, te entiendo, pero ¿tú crees que se puede obligar a alguien a someterse, no a una embarazada, a alguien, a cualquiera, a tu padre, le pueden obligar a someterse a una intervención si él no quiere, a tomarse un medicamento si él no quiere, aunque a ojos del médico sea lo mejor para él? Y si esa obstetra estuviera aquí sentada, voy a jugar a que soy ella, nada más déjame preguntártelo, pero en la posición de lo que podría estar pensando muchas personas de la audiencia, no lo hago por usted, señora, lo hago por su bebé. Bien, y si mi bebé no estuviera en mi útero y fuera mi hijo, que yo me estás obligando a donarle un riñón, sí, porque si no se muere, legalmente no me puedes obligar. Ok, el término aquí, la incomodidad, fue que fue una medida judicial en donde ella ya no tuvo ninguna intervención. Si la obstetra por alguna razón tiene estudios que demuestran que fue llevando el parto y que este bebé corría un grave riesgo al excederse de las 42 semanas, lo tengo que preguntar, Cris, porque tú estás en el ámbito de la salud, y ella lo mostró, podría haber lugar a que la madre diga, bueno, sí, era mi decisión, sin embargo hay un tercero que es un bebé. Es como si entráramos en el tema del aborto, ¿no? Sí, Mone, pero no había ningún riesgo real en ese momento. Ese bebé no estaba sufriendo, no le estaba pasando nada, simplemente estamos hablando de estadísticas. Okay. Y tú has tenido parto, ahora sí de manera directa y a título personal, en donde ya están en las 42 semanas. Y tú has atendido partos que ya están un poquito pasados. Sí. En el hospital sí he atendido partos. En casa una matrona atiende partos entre la 37 y la 42, precisamente por eso, porque un parto en casa debe ser de bajo riesgo, y siempre que sea prematuro o post-término no se debe de atender en casa. Es decir, entonces aquí la punta de discusión es que sí tenía que haber sido extraída de su domicilio a un sanatorio. Allí sí estás tú de acuerdo, pero allí tomaron la decisión de continuar el parto como ella lo pidió y no que se le pusiera, me imagino, oxitocina, lo que haya sido, e inducir inmediatamente. Esa fue la no decisión. Yo como matrona tengo que seguir la ley de mi profesión. Sí. Yo como mujer, si decido parir en casa en mi semana 43, estoy dentro de mi derecho. ¿Estás ¿me entiendes? Dentro? Sí. Ahí está el límite, nadie me puede obligar. Yo como matrona sí es verdad que estoy cometiendo una ilegalidad si atiendo a una mujer después de la semana 42. Como matrona sí. Claro. Hombre, pero entonces ahí la madre, considerando que ya hasta la matrona la abandonó, pues tendría que entrar un poco en criterio de decir, tengo que irme al hospital. No he dicho que para que induzca mi parto, pero para estar en manos y en equipo de lo que corresponde. Ahí estarías de acuerdo conmigo. Claro. Ya hasta la matrona legalmente no puede secundar. Qué bueno que lo mencionas porque ahí es donde hay también mucha polémica en relación a las matronas y las doulas. Que yo decía doulas, es doulas, ¿cierto? En España es doulas, pero es verdad que, por ejemplo, en Sudamérica es doulas. Doulas o doulas, que no tienen este carácter de sanidad, son acompañamiento, pero no pueden ejercer porque nada más acompañan, pero no pueden intervenir. Así es. Comprendiendo un poco estos temores, Cris, y siendo lo sensata que eres, te conozco, también podrías darle cierta razón a que podría haber mujeres que intervienen y convencen y coercionan un poco, pero de una manera un poco mental, y llegan a la madre y le dicen, yo puedo ayudarte a parir en casa, y se han dado casos que a veces
un caso generaliza, ¿no? Y sataniza, y ya es un crimen parir en casa, pero podría haberse dado un caso de negligencia, en donde a lo mejor, y que las doulas son maravillosas, lo quiero dejar muy claro, pero que a lo mejor haya hecho este papel transgredido, digamos, a ser una matrona en ese momento y que haya resultado algo mal. Se pueden dar casos. Claro, se pueden dar casos de doulas, de matronas, de médicos y de malas personas en todas las profesiones. Sí, malas personas no actuando con dolo, la doula no actuó con dolo, sino que creyendo que estaba haciendo lo mejor. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué hago estas preguntas que diría Cris? Mone, ¿me estás incomodando? No, nada de eso, al contrario, lo que quiero es que ahora hablemos de lo positivo y del por qué sí, una vez que ya quitamos todas estas posibles negligencias, no profesionalismo o no profesionalidad, etcétera. Ahora sí vamos a hablar de lo que sí, porque este programa habla de las posibilidades, no de las limitaciones. Pero era necesario poner en antecedentes, Cris, a todos para que quede fuera la palabra maniqueo, la palabra fanatismo. Bueno, Mone ya es pro parto en casa. A ver, no, soy pro salud y pro opciones y pro conocimiento. Eso es. Entonces, hemos quitado esas preguntas que podrían parecer incómodas, pero es que espero que también me comprendas como parte de la sociedad civil, que me cuestiono cosas. Es que no estamos trayendo, no me están quitando del dedo una ampolla, me están pariendo, me están ayudando a dar a luz. Por lo tanto, también las mujeres tienen el derecho a sentir temor cuando no todas las matronas son Cris, o miles de mujeres que espero que nos estén escuchando, nos escucharán, o que están en estas sociedades y están total y absolutamente certificadas. Entonces, dicho esto, vamos a darle vuelta a la página para entrar en esta parte en la que es importante, porque incluso no sé si esta modalidad, pero esto de dar a luz en el water birth, el dar a luz en agua, en casa, con todo el equipamiento, yo sé que tú también estás muy metida en ello. Primero, otra pregunta que no te he hecho, más o menos, ¿a cuántos niños has traído al mundo? Uy, no lo sé, a muchísimo. No llevas una estadística. Porque mira que las mujeres somos, ay, me acuerdo que el martes me dijiste y me hiciste, no tenemos una memoria, pero bueno. No lo sé, no sabría muchísimas. Decirte, sí. Centenares Sí. Has traído al mundo. Sí. No, yo no. Yo he acompañado a su madre. Hombre, los has traído. La madre es la del mérito. Si la madre dirá, oye, a ver, Cris. La protagonista indiscutible. Bueno, pero los has acogido, sí, has tomado en tus brazos a ese bebé. Sí, ¿lo has hecho mayormente en casa o en hospital? Mayormente en hospital. En hospital. Sí. Pero has tenido muchos en casa. Pero también acompaño muchos partos en casa. También sí. Incontables. ¿O los podrías recordar? Mira, ahí menos de 100. Menos de 100. Y esos partos que has llevado en casa, ¿han sido por decisión de la madre o porque ya era necesario? No, han sido planeados. No, cualquier parto en casa es planeado. Siempre es planeadísimo. Siempre. Si es un parto en casa sin planear, no llega la matrona. Bueno, obviamente. Sí, claro, tienes toda la razón. Pues si no va a estar viviendo, tiene su cuarto la matrona, porque como puede ser en cualquier momento, sí, una pregunta un poco, sí, medio tonta la pregunta incluso, porque realmente no podría ser. Y la otra pregunta es, esta mujer que ha decidido parir en casa, lo decide desde el día 1. Y te dice, yo he decidido... Mira, hay mujeres que lo tienen muy claro desde el principio, que quieren parir en casa y que te contactan incluso antes de estar embarazadas. Y hay mujeres que han tenido un parto previo hospitalario pues traumático, con una mala experiencia, y entonces es que para el segundo deciden parir en casa. Esto es muy, muy común también. Sí. Y hay mujeres que deciden parir en casa cuando se dan cuenta que con los controles del embarazo en el hospital lo que les van contando no les gusta, no es lo que ellas habían pensado, y ahí buscan alternativas. O sea que hay un poco de todo. De todo. Qué bueno saberlo. Cris, estoy viendo, no sé si Candy nos puede apoyar. Candy, ¿tú me permites dar el teléfono de cabina por si hay algún oyente? Creo que hoy al lugar, este programa no suele ser de llamadas al aire, pero si hubiera alguien que se anime y que diga, yo tengo esta duda o tengo este comentario o esta vivencia, pueden llamar, y si no, pueden seguirnos escuchando. Yo voy a dar el teléfono y pueden ser tímidos, pero también pueden no serlo. El teléfono en cabina es el 915331851. Lo voy a repetir, 915331851, en caso de que quieran llamar y hacernos una pregunta, pero nosotros seguimos conversando aquí.
quiero entender un poco el contexto de tener un parto en casa, Cris, para entrar en esto, en este escenario que no tuve yo. Si una madre decide, junto contigo, Cris, yo decido tener un parto en casa, evidentemente se tiene que estar soportado por un equipamiento especial. Fíjate, nosotras solo atendemos partos en casa si es un embarazo de bajo riesgo, es decir, no hay ninguna patología previa ni en la madre ni en el bebé. Sí. Y si no hay ninguna patología, pero en cualquier momento del embarazo sucede, lo mismo, se anula el parto en casa y sería un parto hospitalario. Al parto en casa normalmente vamos 2 matronas y llevamos, por supuesto, todo el equipamiento necesario para intervenir en caso de emergencia. Si hay también para el caso de emergencia y claro, para el natural. Si es natural no necesitas nada más que algo para escuchar al bebé, para tomarle la atención a la madre de vez en cuando y mucha empatía, mucho respeto, mucha paciencia, sí. Pero realmente la maleta de partos en el 99% de los partos se queda cerrada porque no necesitas nada. En un parto en casa no se utiliza ningún medicamento ni nada porque eso supondría añadir riesgos al parto, con lo cual no se utiliza ningún tipo de medicamento ni para dolor, ni para hacer el parto más rápido, para nada, salvo obviamente si hay una emergencia. Si hay una emergencia, empezamos a hacer las mismas intervenciones que se harían en un hospital a la vez que vamos llamando a una ambulancia. Qué bien. Cris, necesito hablarte un poco, necesito hacerte esta pregunta desde mi óptica, hablando del dolor físico, ¿no? Es un tema que yo creo que todo el mundo, bueno, pero es que qué valientes, Dios mío, es que el Cid campeador ya se queda, es un niño de pecho al lado de las madres que van a dar a luz en casa. Entonces, para ser muy clara a esta actitud, a esta valentía, a esta decisión, le preceden meses de preparación, Cris, para que el dolor sea canalizado, encauzado. Fíjate que tu abuela me imagino que pariría en su casa y sin ningún tipo de medicación para el dolor, igual que tu abuela, las abuelas de todas las que estamos aquí, bisabuelas, tatarabuelas y todas las generaciones de mujeres, porque si no, no estaríamos aquí. Ovación para ellas. Entonces, ¿podemos parir sin medicación, sin nada que alivie el dolor? Por supuesto, no tenemos que aprender nada nuevo, más bien desaprender que el parto es sufrimiento, que no lo es, desaprender que tengo que todo lo que he visto en las películas, que es sangre, que es gritos, no es nada de eso. No. Bueno, no lo es. Quitamos todo lo hollywoodense. Sí, el parto duele, en la mayoría de mujeres duele, pero es un dolor perfectamente soportable. Sí, si no tendríamos, estamos, y también en eso estamos equipadas, si no tendríamos niños, ¿no? Y cuando dices que en la mayoría de los casos hay un término que tú defines como esta magia, ¿no? Y esta energía de la mujer que se da al momento de parir, y es su momento junto con el momento del bebé, que tú lo has presenciado y que me imagino que el padre del bebé también y el hermanito, porque yo me puse a ver montones de partos que se dan en casa y están presentes los familiares. ¿Hay posteriores experiencias? ¿Te han compartido? ¿Hay grupos de madres que comparten esta experiencia del dar a luz, que promueven y que dicen esto es algo que tienen que vivir porque solamente la que lo está experimentando? Totalmente. ¿Tú eres una de ellas? Totalmente, yo soy una de ellas, sí, que he parido en mi casa, mis 2 niños, y el poder, la magia, la energía que sientes después de parir de manera natural no tiene nada que ver. Yo he acompañado mujeres que han parido con epidural y después en un parto sin epidural no lo cambian, no lo cambian. Y has sentido más dolor, obviamente, pero dolor no es sufrimiento. Tenemos que cambiar eso. Dolor no es sufrimiento. Es un dolor necesario, es un dolor que te lleva a tu bebé, al momento más maravilloso del mundo. Bueno, me haces evocar en una analogía un poco rara, pero hablando como del duelo o hablando de cosas que suceden en la vida del ser humano, pues tienen que irse acompañando del dolor, que no significa que se va a eternizar, pero es hasta catarsis, tiene que pasar, y si no, imagínense todo blandito y todo en algodones, pues no podría proceder. Y como está llegando a su fin este programa, mis queridos oyentes, y yo no quiero irme sin saber de las terapias naturales, quiero comprender en qué momento viene una intervención de acupuntura, de moxibustión para una mujer embarazada. ¿Por qué es importante saber que existen estas terapias, oyentes queridos, como integrativas? Como además de no restan y no dividen, perdónenme que soy tan aritmética, pero es que tiene que ser así, que suman.
¿En qué momentos son dignas Nosotras de...? con acupuntura y moxibustión, como muy bien dices, ayudamos siempre y cuando sea necesario. Fíjate que te estoy diciendo que cualquier intervención tiene sus riesgos, también las intervenciones naturales. Entonces, si tú tienes un embarazo con muchísimo dolor, con muchísimas náuseas, dolor de espalda, el bebé de nalgas, ahí podemos ayudar. Cuando hay una molestia o una patología, Sí. es cierto que hay muchas molestias durante el embarazo que la medicina occidental no les da mucha solución, pues hay Sí. muchos medicamentos que no podemos utilizar y demás. Ahí está la opción de la medicina oriental. Me encanta. Dame un ejemplo de un bebé que venga de nalgas. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú has podido voltear a un Se bebé? voltean ellos, sí, yo les pongo agujas a las mujeres, usamos moxibustión, que es una planta que se quema y se acerca al pie, y hacemos que ese bebé se empiece a mover más, y pasados unos días, muchos bebés se giran. Sí, se giran Sí. pasados días. Para que nadie haga en su mente, claro, es que le dolió en ese momento. Nada, señores. No, es simple y sencillamente natural. Y casi siempre se da fe, las madres por las que ha pasado por este proceso, normalmente sí sucede y el bebé sin ningún Y el problema bebé se se voltea. gira y se pone Se de gira. cabeza. Ujú. Acupuntura, en casos de náuseas, ¿de qué más? Circulación, Dolor de espalda. dolor de espalda, ¿qué más? Reflujo, varices y piernas hinchadas. Bueno, ¿qué más? Hipertensión. La cabeza, migrañas, uy, qué maravilla. Gracias, gracias, porque el tiempo se está yendo como agua, quizá no como se va un parto, pero seguramente también después de entrevistar a una mujer recién parida dirá, pues sí, ahora que lo pienso fue un parpadeo porque ya se me fue este placer. Queridos oyentes, los invito a visitar la página web rápidamente, Entrebarrigas.com. entrebarrigas.com. Ella es Cris Rodríguez y se encuentra en Pozuelo, En Acupuntura para la Salud, en la calle Iglesia número 5. Iglesia número 5, Acupuntura para la Salud. No dejen de ir, no se lo pierdan, y sobre todo saben que se vale no creer, se vale rechazar, pero no se vale no investigar. Tengan dudas, cuestionen todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Cris Rodríguez, Gracias, Moni. matrona especialista en terapias naturales. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, gracias.